Septiembre de 2025. La verdad brutal que nadie te contó está aquí. ¿Hasta cuándo estarás listo? La noche era más oscura de lo habitual. El viento ululaba como un lobo hambriento y en el aire flotaba la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los rumores se esparcían por las calles llenas de sombras, murmuraciones que decían que una puerta prohibida había sido abierta. Una puerta al abismo. Las luces de la ciudad parpadeaban, nerviosas. Era como si la tierra contara las horas que le quedaban. En una pequeña casa al final de la calle, Clara sentía el nudo en su garganta apretarse cada vez más, que era este miedo que la mantenía despierta. Las noticias hablaban de un extraño fenómeno que surgió de la nada, luces fugaces cruzando el cielo nocturno, gritos resonando a lo lejos sin razón aparente. La gente se miraba entre sí, los rostros pálidos reflejaban el horror colectivo. Un joven, con los ojos llenos de terror, gritó que había visto criaturas de otra dimensión danzando en el parque municipal, seres de otro mundo. Las risas de los niños se habían convertido en eco lejanos, y el aire estaba impregnado de un silencio que apenas se atrevía a romperse, pero eso no era todo. En un oscuro callejón, se encontraron fotografías, imágenes de personas que nunca habían existido. Cada rostro reflejaba un sufrimiento profundo, pero no había rastro de sus historias. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde venían? El miedo se apoderaba de todos. Los susurros crecían. Los han llamado los olvidados. Y Clara sabía que estaba siendo observada. Sentía como una mirada penetrante la seguía, incluso mientras se refugiaba en su habitación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y ya que estás, dale un like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El reloj sonó, marcando la medianoche y todos sintieron que el corazón les latía más rápido, como un tambor atronador. Clara notó que algo se movía fuera de su ventana, una sombra grande que se deslizaba por la calle. La adrenalina la llenó, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Era el momento. El momento de enfrentar lo desconocido. O podía simplemente quedárselo y esconderse bajo las cobijas. Los ecos de aquellos olvidados resonaban en su mente. ¿Qué haría? Las preguntas aterradoras no cesaban. ¿Hasta cuándo estarías listo para descubrir la verdad que cambiaría todo lo que sabías? Clara respiró hondo, tratando de calmarse. El aire espeso en su habitación la asfixiaba, y el frío iba más allá de los muros de la casa. La sombra afuera se detuvo, su corazón, atrapado en un sinfín de latidos, se sintió paralizado por un instante. Las historias que había escuchado sobre la puerta al abismo ahora cobraban vida. ¿Y si aquellos que se habían deslizado al otro lado nunca regresaron? Podrían haber dejado algo atrás. Con cautela, se acercó a la ventana. Las luces de la calle parpadeaban como en un viejo filme de terror. Entonces, lo vio. Era una figura alta, de estatura imponente, que se movía con una elegancia inquietante. Su piel parecía cambiar en colores oscuros, como si absorbiera la luz a su alrededor. Clara sintió como un escalofrío recorrió su cuerpo, y cerró los ojos un momento. ¿Acaso era uno de los olvidados? La imagen de aquellos rostros torturados recorrió su mente, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidida, salió de su habitación y bajó las escaleras con pasos sigilosos. El piso de madera crujía bajo su peso, y cada sonido se sentía como un disparo en la noche. A medida que se acercaba a la puerta, la respiración se le aceleró. ¿Qué haría si abría? ¿Y si lo que estaba al otro lado era lo más aterrador que jamás hubiera imaginado? Un golpe sordo resonó en la puerta principal. Clara se congeló. Era un golpe seco, casi como un llamado. Con el corazón en la boca, tomó el pomo y abrió la puerta, dejando que la noche entrara sin justificación. No había nadie, solo un frío hiriente que la abrazó. Pero un extraño objeto brilló en el suelo, una pequeña caja de madera, desgastada, con símbolos tallados que parecían vibrar con una energía inquietante bajo la mirada, su interior revoloteando entre la curiosidad y el miedo. Podría ser la clave para entender lo que estaba pasando. O tal vez una trampa disfrazada. Tentada, se agachó y la recogió. Al instante, un rayo de luz pareciera emerger de la caja, iluminando sus manos y haciendo bailar sombras en las paredes de la casa. Todo su ser clamaba por abrazar ese resplandor.
pero la advertencia de su sentido común le decía que no todo lo brillante era oro. Buscó en su mente respuestas, pensó en las palabras de su abuela, en cómo siempre advertía sobre la curiosidad. Pero más allá de eso, sabía que lo desconocido la estaba llamando. Este era su momento. La realidad que conocía se estaba desmoronando, y ella debía actuar antes de que el tiempo se acabara. De repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Era inconfundible, un lamento que heló su sangre. Instintivamente, Clara corrió hacia la dirección del sonido, la caja apretada entre sus manos. El eco de los olvidados susurraba en sus oídos, prometiendo respuestas y revelaciones si se adentraba en el oscuro horizonte. La figura de la sombra apareció de nuevo, esta vez más cerca, su forma cada vez más clara. Clara sintió una mezcla de miedo y fascinación, mientras la luz de la caja iluminaba su rostro. Y entonces entendió, todo estaba conectado, las sombras, el lamento, la puerta. Pero lo que ningún espíritu habría de revelarle, era que la verdad podría ser más oscura de lo que había imaginado. ¿A dónde la llevaría esta noche de revelaciones? ¿Qué más descubriría de sí misma y de los olvidados? La pregunta palpitaba en su mente a medida que lo desconocido la atraía, y así, en el umbral de lo inexplicable, Clara comprendió que tal vez la verdad no era un refugio seguro, sino un viaje sin retorno. ¿Estás listo para acompañarla? Clara avanzó hacia la oscuridad, su corazón retumbando como un tambor en la noche. Cada paso que daba la acercaba más al lamento, y la luz de la caja vibraba con una energía desconocida en sus manos. Las sombras parecían bailar a su alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían lentamente, como si quisieran advertirle del peligro que acechaba. El grito se repitió, más cerca esta vez, un sonido desgarrador que parecía surgir de la profundidad del abismo. Su pecho se apretó, y se detuvo un instante. La pregunta que le había atormentado desde el inicio resurgía: ¿debería seguir adelante o regresar, aferrándose a la seguridad de lo conocido? El brillo de la caja se intensificó, casi como si respondiera a su duda, empujándola a decidir. Clara respiró hondo, recordando las historias que la habían acompañado desde pequeña. Su abuela le había hablado de la valentía, de cómo a veces, para encontrar la verdad, había que enfrentarse a la oscuridad. Aconsejada por aquellas memorias, no dio marcha atrás. Cuando cruzó el umbral de su jardín infestando por la maleza, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura en la sombra comenzó a tomar forma, con rasgos afilados, como una representación del miedo que había cultivado en su mente. Y entonces, a lo lejos, vio una luz, una tenue aparición que emergía de un sendero entre los árboles. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella. Con cada paso, el lamento se tornaba más fuerte, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién estaba gritando? ¿Era una advertencia o un pedido de ayuda? La curiosidad y el terror se entrelazaban en su interior. Todo parecía una trampa, un juego que no quería jugar. Pero algo en ella, una chispa que había despertado al tocar la caja, la impulsaba a seguir. Las luces en su camino se tornaron más nítidas, revelando un paisaje surrealista y colorido, pero lo que Clara veía no era nada más que reflejos distorsionados de su propia realidad. Cada árbol parecía arrugarse hacia abajo como si tuviera vida, y la brisa susurrante traía ecos de murmullos olvidados. La caja empezó a vibrar, como si respondiera a la esencia misma de ese lugar. Finalmente, llegó a un claro donde la luz se concentraba. Allí, en el centro, se encontraba una figura en el suelo, desvaneciéndose en la penumbra. Con cuidado, Clara se acercó. Se trataba de una mujer, con el rostro cubierto de sombras y lágrimas. Cuando la mirada de esa mujer se cruzó con la suya, Clara sintió un dolor punzante en su pecho. Era un rostro que la conocía, un reflejo de sus propios temores. «Ayúdame», gritó la mujer, pero su voz se desvaneció, llevada por el viento. Clara sintió que su aliento se hacía más pesado. ¿Qué significaba eso? Era un eco de lo que podría convertirse si elige la oscuridad. Justo en ese momento, la caja estalló en un estallido de luz, llenando el claro con un resplandor que ahogó todas las sombras. Clara se cubrió los ojos, sintiendo que su cuerpo era arrastrado hacia atrás, como si el mismo abismo quisiera reclamarla. La última visión que tuvo fue la de la mujer extendiendo una mano hacia ella, su rostro distorsionándose en un rictus de desesperación. El mundo a su alrededor comenzó a hacerse borroso y, en medio de la confusión, Clara supo que los secretos habían comenzado a desnudarse. La pregunta se levantaba con furia: ¿qué había desatado realmente al abrir esa caja? Despertó en su habitación, envuelta en silencio, con la luz de la luna filtrándose a través de la ventana, pero todo había cambiado. Los ecos de la mujer y el lamento seguían vibrando en su mente. Clara supo que no había escapatoria. Con un miedo renovado, protagonizando una búsqueda que ahora parecía muy real, se dio cuenta de que la oscuridad solo había hecho una pausa.
Había una verdad que aún no había descubierto, y el tiempo se estaba agotando. ¿Qué otros horrores la esperaban en esta pesadilla que apenas comenzaba? El sonido de un susurro helado resonó en el aire. «Vuelve a la puerta». ¿A qué puerta se refería? ¿Qué realmente estaba a punto de desatar? Las sombras parecían reírse a su alrededor, y Clara se dio cuenta de que, dentro de ella, la batalla apenas comenzaba. Clara se sentó en la cama, jadeando, con el corazón palpitante. Aquel murmullo frío aún resonaba en sus oídos, como el eco de una advertencia que no podía ignorar. Se deslizó de la cama, sintiendo el suelo helado bajo sus pies. La tranquilidad de su habitación contrastaba de manera aterradora con la tormenta que giraba en su interior. Los recuerdos de aquel claro y la mujer desgarrada la invadieron con una intensidad abrumadora. «Ayúdame», aquellas palabras retumbaban y se transformaban en un grito jamás apagado. A medida que su mente se sumía en el caos, la luz de la caja seguía brillando en la oscuridad, reclamando su atención. No podía ser solo un sueño, había algo verdaderamente raro en aquel fenómeno que había desatado su curiosidad. Con manos temblorosas, buscó entre sus cosas hasta que encontró la caja. Se sentía caliente, pulso de vida bajo su tacto. Extrañamente, notó que había cambios en su superficie. Una pequeña grieta, lineal y sutil, se dibujaba, como si el misterio dentro de ella intentara abrirse. Clara sabía que debía descubrir más, que dentro de aquella grieta podía estar la respuesta. Así que, sin más vacilaciones, hizo un movimiento decidido y presionó con el dedo. La caja vibró, y el aire se cargó de estática. Un estallido de luz la envolvió, y Clara fue arrastrada a un nuevo lugar. Esta vez no era su habitación. Estaba de pie en un vasto corredor oscuro, angosto y desolado, que parecía extenderse infinitamente hacia ambos lados. Las paredes eran de piedra fría, con inscripciones confusas, como un idioma olvidado. Se sintió observada, como si ojos invisibles la siguieran. El lamento resonó de nuevo, pero esta vez era más que un grito, era un coro, como múltiples voces conjugadas en un solo lamento lleno de dolor. Clara se forzó a avanzar, pero cada paso parecía pesar más que el anterior. En lo profundo de su ser, una pequeña chispa de determinación ardía. De repente, su mirada se fijó en algo a la distancia. Una puerta, imponente, adornada con símbolos similares a los de la caja. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia ella, su mente ardiente con preguntas. Era ese el lugar al que el susurro hacía referencia. Era donde se guardaban las respuestas. Cuando llegó frente a la puerta, su pulso se aceleró. Con el corazón retumbante, empujó la pesada entrada. La puerta se abrió con un crujido aterrador, y un aire helado surgió del interior, llevando consigo ecos de risas distorsionadas. La habitación era enorme, un vasto salón llameante con cristales que destellaban en todas direcciones. Y ahí, en el centro, estaba la mujer, aquella figura sombría que había visto antes. Pero no estaba sola. Personas, sombras de lo que alguna vez fueron, la rodeaban, atrapadas en un ciclo de desesperación. «Ayúdame», resonó nuevamente, junto con otros gritos graves, como llamados de auxilio. Clara sintió que su estómago se revolvía. Era muy real. Estaba ante el abismo de la verdad. Los ojos de la mujer se encontraron con los de Clara, y con una intensidad desgarradora, la mujer pareció dividirse en 1000 reflejos de angustia. Cada una contenía fragmentos de su alma, ecos de historias por contar. Clara sintió que un vómito de emociones la invadía. ¿Era ese su futuro, su destino? A medida que los gritos se intensificaban, una figura emergió del fondo de la sala, imponente y oscura, un ser que irradiaba terror. Clara observó, petrificada. «No puedes escapar de tus decisiones», resonó la voz, como un eco de su propia conciencia. Su mundo se estaba hundiendo, y mientras el pánico le invadía, comprendió que debía tomar una decisión. El tiempo se agotaba, y aquella apertura era su única oportunidad. Se atrevería a enfrentarse a la oscuridad personalizada. Un último grito desgarrador tomó vida en sus labios, mientras la figura se acercaba, y el terror la abrumó. No. Pero la respuesta ya había sido escrita en la historia que Clara apenas comenzaba a desentrañar. Las sombras se acercaban, y Clara sabía que su desafío estaba a punto de empezar realmente. Podría encontrar la liberación y salvar a las almas atrapadas, o se convertiría en parte de la oscuridad que tanto temía. Todo pendía de un hilo, y justo cuando creía que iba a perderse, una luz brillante apareció detrás de ella, una señal de esperanza o la advertencia de un nuevo horror. «Despierta y elige», resonó el eco, y en ese instante supo que la lucha apenas comenzaba. Clara respiró hondo, sintiendo como el aire frío de la habitación le calaba los huesos.
La figura oscura se acercaba y sus pasos resonaban en su mente como un tambor que marcaba el final de su esperanza. No puedes escapar de tus decisiones, esa frase la persiguió como un espectro. El eco de su propia voz se sumaba a los gritos de las almas atrapadas, creando una sinfonía de desesperación. Con cada latido, la luz detrás de ella brillaba más intensamente, desafiando la oscuridad que se apoderaba del ambiente. Clara cerró los ojos, buscando claridad. ¿Qué decisión tenía que tomar? A su alrededor, las sombras se arremolinaban y la mujer desgarrada extendía sus manos hacia ella, completamente perdida en aquel ciclo de dolor. ¿Es este mi destino?, se preguntó, sintiendo nuevamente el nudo en su garganta. La figura oscura ya estaba a pocos pasos. Podía ver sus ojos, resplandecientes con un poder maligno, una advertencia viviente de lo que podría convertirse. Cada paso que daba Clara hacia adelante la acercaba no solo a la mujer, sino también a una verdad que había estado eludiendo en su vida, algo que había estado ignorando durante años. Sus propias decisiones habían empezado a definir su realidad. Clara sintió una punzada de horror, pero también una extraña claridad. No puedo dejar que esto me consuma, murmuró para sí, casi como un mantra. Recordó su vida, los enfrentamientos, las elecciones planificadas y las que eran meras casualidades, las oportunidades perdidas y las que había abrazado. Una mezcla de emoción y determinación creció en su interior, haciendo eco en su pecho. De repente, la luz detrás de ella se convirtió en un torrente, iluminando la sala con un resplandor que hizo que las sombras retrocedieran momentáneamente. Era dulzura y peligro, pero, aún así, Clara se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Tengo que elegir, gritó, sintiendo como su propia voz llenaba el inmenso espacio. La figura oscura se detuvo, sorprendida por el poder que emanaba de ella. Clara varió su mirada entre la mujer desgarrada y el ser oscuro. ¿Cuál era el camino correcto? Con fervor, se enfocó en la mujer. No estás sola. Puedo ayudarte, su voz resonó con confianza, como un faro en la tempestad. Un instante de silencio abrumador se apoderó del lugar. Las almas comenzaron a levantar sus rostros, sus miradas llenas de anhelo. Pero cuando Clara dio un paso hacia adelante, una sacudida recorrió la sala, el ser oscuro sonrió, y la risa gutural se convirtió en un eco ominoso, como si se burlara de su valentía. ¿Crees que puedes cambiarlas? ¿Crees que eres capaz de salvarlas? En ese momento, las sombras aumentaron su densidad, y Clara se sintió envuelta en una niebla helada de desesperación. Tienes que hacerlo, Clara, gritó una voz familiar. Era la voz de su madre, resonando en su mente, recordándole que siempre había tenido el poder de elegir, y que esa elección era lo que definía su camino. Con una determinación renovada, Clara cerró los ojos una vez más, sintiendo el peso del pasado chocando con las posibilidades del futuro. Soy más fuerte que esto. No soy solo un eco de mis decisiones, soy el autor de mi historia, exclamó con fervor. El ser dejó de reír, y la sala se oscureció aún más, presionando sobre ella. Clara sintió cómo la oscuridad intentaba succionar su energía, pero en lugar de sucumbir, se concentró en la luz que aún persistía. La elección es mía, gritó, y en un destello de pura voluntad se lanzó hacia la figura oscura que ahora comenzaba a retroceder, como si su luz estuviese dañando esa vorágine de sombras. Pero en medio del conflicto, un nuevo sonido interrumpió un crujido sutil, como si algo estuviera rompiéndose. Los ojos del ser oscuro se abrieron, llenos de furia. Clara no podía entender qué significaba ese sonido, pero podía sentir que el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría a punto de descubrir un nuevo secreto escondido en su historia o sería este el fin de su lucha? Las sombras aumentaban su grito, y Clara supo que debía decidir, y rápido. Era un momento decisivo, el paso hacia la luz o la caída en la oscuridad que elegiría. El crujido resonó nuevamente, multiplicándose en ecos que se reflejaban en las paredes de la habitación. Clara, con el corazón latiendo desbocado, sintió que la energía de la oscuridad se retorcía a su alrededor, como víboras buscando su momento para atacar. Estaba entre el fuego y el hielo, entre la luz de la esperanza y la sombra del miedo. La decisión empujaba contra su pecho como un peso insoportable, la figura oscura hizo un movimiento súbito hacia adelante, vislumbrando solo su intención de atrapar a Clara en su abrazo mortal. Los ojos del ser brillaban con una sed de poder que le heló la sangre. ¿Realmente crees que puedes hacer algo? La voz del ser era como hielo que desgarraba el silencio. Tu luz es efímera, y las sombras siempre se retiran para volver más fuertes. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si su esfuerzo era en vano? Pero la mujer desgarrada seguía allí, su mirada suplicante la llamaba. Ayúdame, decía su silencio, una súplica que atravesaba la barrera del horror. Con un grito que retumbó en cada rincón, Clara se plantó firme. No.
Mi luz no se apagará tan fácil. La codicia de la figura oscura parecía tambalearse por un instante. Los murmullos de las almas alrededor comenzaron a intensificarse, llenando el aire de una energía tangible. Por un momento, parecía que la habitación comenzaba a cambiar. Las sombras eran desafiadas y la luz, aunque tenue, se amplificaba. Fue entonces que Clara recordó momentos de su vida, cada decisión esencial que había tomado. Desde la vez que eligió hablar en su familia, dando voz a lo que la había atormentado durante tanto tiempo, hasta aquellos tiempos en que se quedó callada y trajo consigo el dolor. Las decisiones, aquellas que creía pequeñas, habían sido semillas que germinaron en su vida. ¿Por qué no podía hacer lo mismo ahora? Soy más que mis errores. Soy más que tus sombras, gritó, llenando la sala con su grito de desafío. La luz detrás de ella comenzó a arder, expandiéndose como un sol naciente, barriendo la oscuridad, y la figura oscura se encogió, aturdida. Las almas que la rodeaban empezaron a vibrar, y sus rostros comenzaron a resplandecer con la luz que Clara proyectaba. Esto no es solo por mí, es por todas ustedes. Juntas podemos liberarnos. El poder está en nosotros, exclamó, sintiendo que la chispa de la esperanza encendía cada rincón de su ser. La figura oscura, en una mezcla de furia y miedo, retrocedió una vez más. ¿Qué es esto? No puedes. Su voz se volvió un susurro lastimero, como si la oscuridad estuviera siendo desgastada por la fuerza colectiva de esas almas olvidadas. Debes irte, murmuró Clara, sintiendo el fuego ardiente en su interior. No más sombras. No más sombras sobre nosotros, insistió, y un estruendo sacudió la habitación, como si el mismo universo respondiera a su súplica. Las paredes comenzaron a agrietarse, y el suelo retumbaba bajo sus pies. Un nuevo sonido resonó en medio de la tormenta, un estallido, como un cristal quebrándose. De repente, una figura emergió del núcleo de la luz, una mujer que Clara reconoció de inmediato, su madre. Clara. Resonó la voz suave, pero firme. Estás a punto de cruzar un umbral. La elección que hagas definirá no solo tu destino, sino el de todas ellas. Las sombras empezaron a desvanecerse, pero la figura oscura intentó resistir. Con un rugido que sacudió el aire, intentó retener a Clara. No puedes vencerme, estás condenada, rugió con desesperación. Clara sintió que todo su ser temblaba, entre los ecos de la verdad y el miedo, entre la luz y la sombra. Eligen mis decisiones, pero no soy prisionera de ellas. Estoy aquí para romper este ciclo, gritó, y el grito se expandió como un tsunami de poder. El espacio tembló, y Clara supo que debía tomar el paso final. ¿Sería esto la oportunidad para romper las cadenas de la oscuridad o caería en la trampa de las decisiones del pasado, llevándose con ella todas las almas que había intentado salvar? Es el momento. Clara. Elige. Dijo su madre, con un rostro lleno de aliento y fuerza, mientras el mundo se contorsionaba a su alrededor, y así, en medio del caos y la luz, Clara se preparó para un último acto de valentía. ¿Sería suficiente para salvarlas a todas o se convertiría en la próxima víctima de la oscuridad que tanto había luchado? La habitación se oscureció repentinamente. Clara sintió una presión creciente, como un compresor tragando toda la luz que había logrado reunir. Las almas a su alrededor empezaron a gritar, sus voces entrelazadas con la desesperación. Cada lamento resonaba en su pecho, pero el eco del amor de su madre seguía allí, como un faro guiándola. Elige, Clara. Su madre la instaba, su mirada fija en ella, repleta de esperanza y preocupación. Aquella luz envolvente la empujaba hacia adelante, pero la figura oscura se interponía entre ella y la única oportunidad que tenía de liberarse de las cadenas del miedo. El ser se encogía y expandía, como una tormenta lista para desatar su furia. Es tiempo de decidir. Clara respiró hondo, sintiendo como cada decisión, cada acción, cada palabra transmitida al universo, la preparaban para ese momento. Con los ojos fijos en la figura oscura, se preguntó qué tan fuerte era verdaderamente su luz. Mi luz proviene de mis elecciones, y yo elijo. La frase quedó suspendida en el aire, un desafío que resonaba en la tormenta que la rodeaba. Encaminó su mirada a su madre, quien le sonreía con orgullo en medio del caos. Clara tomó el impulso necesario y dio un paso adelante, desafiando la oscuridad que amenazaba con devorarla. La figura oscura se retorció de rabia. No puedes hacer esto. Te consumiré. Eres un amor, una elección equivocada. Su voz era un eco helado, lleno de un rencor que amenazaba con engullir todo lo que tocaba. Pero Clara no se detuvo, recordaba cada dolor que había enfrentado, cada momento en que había luchado por amor y verdad. ¿No soy un error? Clara gritó, sintiendo que su propio ser vibraba con poder. Soy fuerza, soy luz. Siempre seré más fuerte que tus sombras.
Un resplandor brillante apareció entre sus manos, una mezcla de recuerdos flotando, de palabras de aliento de quienes la amaban. Cada alma en la habitación pareció asentir, unidas por el deseo de liberarse, las sombras comenzaron a romperse. Clara sintió que sus pies se elevaban del suelo, como si se empujara hacia la luz que crecía increíblemente en su interior. La figura oscura, sintiendo la amenazante inminencia de su perdición, hizo un último intento de agarrarla. No te dejaré ir. Eres mía para siempre. Nunca. Clara expresó con una determinación absoluta mientras la luz resplandecía más allá de lo imaginable, fluyendo hacia la figura oscura. Se escuchó un grito inhumano, un alarido que bajó como un trono, dejando a la habitación vibrando con su eco, el suelo comenzó a temblar. En su corazón, Clara sintió una mezcla de terror y euforia. El espacio se distorsionó, como si estuviera al borde de una explosión inminente. Con un último esfuerzo, lanzó su luz como una flecha, retumbando en el aire, dirigiéndose directamente al corazón de la oscuridad. Este es mi momento. Soy luz, soy amor. El grito de Clara resonó como un trueno en el aire. Y aunque todo parecía ir hacia el colapso, un brillo interminable la cubrió. El caos se revolvió a su alrededor, despidiendo unas de luz que convertía las sombras en fragmentos brillantes, pero en el instante en que la luz se unió a la figura, Clara sintió un tirón en su ser. Un fragmento sólido de oscuridad se había aferrado a su esencia, como un gancho acechante. El ser oscuro parecía, cada vez más fuerte, como una serpiente que se retorcía hacia su próximo golpe. No has ganado nada. La oscuridad siempre encuentra su camino de regreso. La voz resonó, dejando a Clara en un estado de incertidumbre. Justo cuando pensaba que todo estaba listo para desatar su verdadero potencial, su mente se llenó de dudas. ¿Qué estoy sacrificando para vencer a esta oscuridad? Se cuestionó en medio de la batalla, y así, en ese momento crítico, Clara comprendió que no solo luchaba por su vida, sino por todas las vidas que se habían perdido, y por todas las decisiones que habían formado su ser. Pero la verdadera pregunta era, ¿podría enfrentar la oscuridad sin perderse en el intento? El tiempo se congeló y todo quedó en suspenso, aguardando la resolución de su elección. La luz y las sombras giraban juntas, un ballet eterno que no dejaba de desdibujar los límites de su realidad. Y en medio de todo, una risa oscura retumbó: no te olvides, Clara, las sombras siempre vuelven a buscarte. La euforia y el terror se entrelazaron en su corazón. ¿Podrían las sombras consumirla o habría una manera de volver a surgir? Aún más fuerte, los ecos resonaron en la habitación, preparándose para un nuevo ciclo de confrontación. El giro de luces hizo que la habitación se llenara de un resplandor deslumbrante, empujando a Clara a una danza caótica entre la luz y la oscuridad. Su cuerpo vibraba, una mezcla de miedo y poder la embargaba. Sabía que la voz de la figura oscura resonaba en su ser, como un eco del antiguo dolor que había tratado de olvidar. De repente, el suelo se desgajó bajo sus pies. La sala tembló, y Clara fue lanzada hacia atrás, chocando contra una pared fría. La luz se desvaneció momentáneamente, dejando tras de sí un silencio que abría la puerta a la desesperación. Se llevó una mano al pecho, su corazón golpeaba con fuerza, como si intentara salir de su cuerpo. La figura oscura se cernía sobre ella, con una forma cada vez más definida y aterradora, como si hubiera encontrado su forma verdadera en medio del caos. ¿Ves, Clara? Esto es lo que eres tú, una sombra que se aferra a la luz, susurró con un tono seductor, mientras sus ojos brillaban con una oscuridad profunda. Eres irremediablemente atraída por lo que más temes. No eres más que una ilusión, gritó Clara, sintiendo que las palabras resbalaban por sus labios cargadas de fatiga. Pero la certeza comenzó a desvanecerse, como la luz que había generado. Su mente se llenaba con los recuerdos de cada vez que había sentido miedo en su vida, de cada vez que había sentido que la oscuridad la acechaba. Clara se levantó, sacudiendo la angustia de su ser, recordando el amor de su madre y de aquellos que la rodeaban. Las palabras de aliento flotaban en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Tú no eres tu pasado. Eres lo que decides ser hoy. Y como una chispa en la oscuridad, la idea se encendió. Y así, mientras el ser oscuro se acercaba, Clara decidió que su determinación no se vería doblegada. Cerró los ojos y se sumergió en su propio ser, buscando la luz que había despertado dentro de ella. La siente, firme y cálida, surgiendo de su pecho y empujando la oscuridad hacia atrás. Soy luz. Su voz resonó con fuerza, como si cada palabra destellara con poder. Clara levantó las manos, instantes después el brillo se expandió a su alrededor. La luz comenzó a abrazar al ser oscuro, cada destello retaba la densidad de su ser. La figura se retorcía, mostrando evidencia de que su poder estaba debilitándose. La sombra chilló, una cacofonía de rencores,
mientras sus bordes se difuminaban en el aire. No puedes hacer esto. Eres mi creación. No puedes desecharme, rugió, pero Clara podía sentir que la verdad que la alimentaba era más potente que cualquier amenaza. Poco a poco, la habitación recuperaba su forma, la oscuridad fue desdibujándose, pero Clara sentía que había un precio por su victoria. Una sensación inquietante la apresaba. Algo permanecía dentro de ella, un eco persistente de inseguridad. ¿Qué queda de mí después de esta lucha? Y justo cuando el silencio se apoderó de la escena, el eco de la risa oscura regresó, como un susurro sibilante acariciando su oído. Esto no ha terminado. Cada victoria lleva consigo una semilla de dolor y siempre habrá otra sombra esperándote. Clara se estremeció. Había realmente ganado esta batalla. El alivio se mezclaba con la ansiedad en su pecho, y aunque la luz la rodeaba, su mente no dejaba de preguntarse sobre la naturaleza del sacrificio que estaba haciendo. La luz titiló, y en la penumbra, Clara descubrió pequeños fragmentos de sombras que parecían revivir a su alrededor. La habitación giró de nuevo, como si comenzara a desmoronarse, pero ahora el desafío era diferente. No solo se trataba de enfrentar la figura oscura, sino de navegar un mundo donde las sombras nunca se extinguirían y su resplandor sería constantemente puesto a prueba. Y mientras la habitación giraba más veloz, una pregunta la atravesó con claridad. ¿Qué harías tú, Clara, si las sombras regresan? ¿Estás lista para lo que vendrá? La incertidumbre la envolvió. La batalla no había terminado. La oscuridad siempre estaba al acecho, dispuesta a devorar cualquier rayo de luz que emergiera. ¿Podría Clara enfrentar más sombras en el futuro, o se convertiría también en una de ellas? La respuesta seguía siendo un eco incierto, mientras el espacio se desvanecía en un nuevo ciclo de confrontación. Clara se encontró en un paisaje surrealista, donde los bordes de la realidad se desdibujaban entre fragmentos de luz y penumbras. La pequeña habitación que había conocido se evaporó, reemplazada por un vasto campo azulado que parecía susurrar secretos. Sin embargo, el ciclo de la confrontación seguía vivo en su esencia. Cada sombra que antes había enfrentado ahora flotaba a su alrededor como mariposas en la penumbra, ecos inquietantes de lo que había luchado. Con el corazón desbordando fuerza nueva, Clara respiró hondo, notando que el aire era diferente, saturado de un sabor a metal. Un escalofrío recorrió su espalda y, en un instante, se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura se asomó entre las sombras, su contorno estaba envuelto en una bruma oscura que danzaba como llamas. Te he estado esperando, Clara, dijo una voz familiar y confiada, pero resonante como un trueno en la distancia. Era una voz que había olvidado, la de un viejo amigo que había perdido tiempo atrás. ¿Marcos? La sorpresa hizo que el brillo de su luz vacilara. Aquel era un hombre que lo unía a recuerdos felices, a risas compartidas, pero también a una historia marcada por un oscuro final. ¿Es realmente tú? Pero no puede ser. Su voz tembló, y Clara avanzó cautelosamente. Deberías saber que aquí, los muertos no están muertos. Siempre están con nosotros, esperando a que le reconozcamos, dijo Marcos, dando un paso al frente. Tu luz te ha traído hasta mí. ¿Pero has venido para recordar o para olvidar? Su sonrisa era críptica, cargada de un significado oculto que Clara aún no podía descifrar. Clara sintió un nudo en su garganta. Recordaba los viejos tiempos, cómo se reían de las sombras del mundo real, de cómo siempre se prometieron no dejar que les afectara. Pero ahora, con cada momento que pasaba en este lugar, esos recuerdos se inundaban de culpa y dolor. Yo estoy tratando de encontrar la forma de ser luz en medio de la oscuridad. Pero las sombras regresan, Marcos. Siempre vuelven. Eso es lo que no entiendes, dijo él, la bruma oscura a su alrededor aumentando en intensidad. Las sombras son parte de ti. Tienes que abrazarlas. Solo así podrás controlarlas. Clara dio un paso atrás, sintiendo el pánico asomándose, el eco de la risa oscura aún resonando en su mente. No puedo, no quiero ser parte de eso. No quiero ser su prisionera. Pero desde lo profundo de su ser, una parte de ella reconoció la verdad. La oscuridad siempre había estado más cerca de lo que pensaba. ¿Y si te dijera que la única forma de ser realmente libre es enfrentarlas directamente? Respondió Marcos, girando lentamente. ¿Estás lista para la verdad, Clara? La verdad brutal de quién eres realmente, de las sombras que has creado y de cómo puedes enfrentarlas de una vez por todas. El aire a su alrededor pareció encogerse con esas palabras, y el corazón de Clara comenzó a latir con una ansiedad llena de expectativa. Es un viaje peligroso, pero si no haces el siguiente paso, quedarás atrapada en este limbo. La batalla no se trata solo de lo que hay afuera, sino de lo que llevas dentro. Las palabras de Marcos resonaron en su cabeza, girando en círculos mientras el brillo que había creado empezaba a tambalearse.
Podía aceptar no solo la luz, sino también la oscuridad que habitaba en ella. Mientras la figura de Marco se desvanecía en esa penumbra envolvente, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía, una barrera que la había mantenido a salvo también la había mantenido cautiva. Estaba dispuesta a abrirse a esa verdad, a esa parte de ella que tantos temían. La habitación comenzó a girar otra vez, y la incertidumbre se convirtió en una bomba de tiempo en su interior. ¿Estoy lista para enfrentarme a mis propios demonios? ¿Hay un futuro en el que los enfrente por fin? La angustia apretó su pecho, una pregunta que la perseguiría hasta que la respondiera. Así, Clara permaneció en pie, a la espera de la decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Cada latido era una evocación de su voluntad, un desafío a la sombra que prometía acecharla una vez más. En ese instante, el espacio pareció congelarse, y fue cuando un relámpago iluminó momentáneamente todo a su alrededor. En ese instante violentamente efímero, Clara percibió la respuesta. El futuro no era blanco ni negro, sino una mezcla de ambos, y aunque el camino estaría lleno de retos, había una luz en su interior que merecía ser explorada. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, el eco de la risa se intensificó una vez más. No podrás escapar de mí, Clara. Estamos destinados a luchar una y otra vez. La oscuridad se abalanzó sobre ella, atrapándola en un abrazo frío y firme. Y con su luz luchando por salir, la pregunta volvía, más fuerte que nunca: ¿podría Clara verdaderamente enfrentar la sombra que llevaba dentro? ¿O sería consumida por su propio miedo? El ciclo apenas había comenzado, la verdad la guardaba, y ella se encontraba al borde del precipicio. Clara se encontró nuevamente en el umbral, el lugar donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en un eterno choque. La figura de Marcos había desvanecido, pero su voz resonaba con fuerza en su mente. Las sombras la rodeaban, susurrando al oído ecos del pasado, recordándole lo que había perdido y lo que aún podía ganar. La presión en su pecho se intensificó, y Clara supo que no podía huir más. «Basta», gritó, su voz retumbando en el vasto silencio. «No me definirás más. Soy más fuerte que esto». En ese instante, el aire se volvió denso, y cada sombra pareció temblar ante su desafío, y lo entendió, su propia verdad, la amarga pero liberadora aceptación de que la oscuridad era parte de ella, como las luces de sus recuerdos. Esa oscuridad no la definiría, en cambio, sería su aliada. Las decisiones que había tomado, el dolor que había enfrentado, todo era parte del camino que había forjado. Mientras el espacio a su alrededor comenzaba a tambalearse nuevamente, Clara sintió que un poder interno se despertaba. La luz que había cultivado con sus elecciones anteriores se consolidó, formando una burbuja de energía cálida a su alrededor que empezó a derretir la penumbra. Las figuras sombrías se retorcieron, chillando al ser tocadas por la luz. «No te atrevas a desafiarnos», clamaron, pero Clara se mantuvo firme. «Soy la dueña de mi historia y de mis decisiones. He vivido en el miedo demasiados años. Hoy elijo enfrentaros como mi parte». La fuerza de su voz resonó como un trueno, generando vibraciones que recorrerían el abismo. Era un momento decisivo, y Clara aprovechó la oportunidad. Con cada palabra, parecía que una chispa se encendía, iluminando los rincones sombríos. Las almas atrapadas alrededor comenzaron a susurrar, moviendo sus manos hacia ella como si buscaran la conexión que la oscuridad había querido despojarles. Clara, una voz familiar emergió de entre las sombras, una voz llena de amor y ternura. Era su madre. «Recuerda, el amor es la luz más poderosa que puedes invocar. Nunca tienes que pelear sola». Las heridas del pasado comenzaron a curarse, cada recuerdo de los momentos compartidos renovaba su luz, empoderando cada rincón de su ser. Clara se dio cuenta de que al abrazar su oscuridad, permitía que la luz del amor que otros le ofrecían brillara aún más intensamente. «No estoy sola. Mi historia está tejida con los hilos de quienes me rodean», afirmó con garra, y dirigió su mirada hacia el caos de sombras. «No más. Es hora de liberarla». Con un movimiento, Clara levantó sus manos, sintiendo que un torrente de luz emanaba de su interior, poderosa y expansiva. La oscuridad retrocedió, y el espacio empezó a brillar, llenándose de un fulgor que iluminaba incluso los rincones más oscuros. «Soy luz. Soy amor. Soy esperanzas y decisiones. Y siempre vuelvo a renacer». El grito de Clara atravesó el silencio, y en ese momento, las sombras comenzaron a disiparse, como niebla bajo el sol naciente. Ella, Clara, la guerrera que había estado oculta en la vulnerabilidad, había emergido. Las almas atrapadas en el sufrimiento comenzaron a cantar, sus voces se entrelazaban, creando una sinfonía que resonaba en el universo. «Estamos contigo, Clara. Juntas podemos vencer». Con ese coro de aliento, Clara sentía que su luz se expandía, tocando cada rincón del abismo,
llevando consigo el eco de las almas liberadas e incluso a los olvidados que habían existido. La figura oscura perdió su forma, desvaneciéndose en un llanto desolador, mientras la habitación vibraba con energía nueva, casi instantáneamente, la opresión de la habitación cedió, transformándose en un espacio brillante. Las sombras se disiparon por completo, no solo a su alrededor, sino dentro de su ser. Era el renacer de Clara, una nueva versión de sí misma, con lágrimas de alegría resbalando por sus mejillas. Clara comprendió que la lucha nunca había sido solo contra la oscuridad externa, sino una prueba interna. Había encontrado su verdad, aceptado cada parte de sí misma, y ahora podría enfrentar el futuro sin temor. En ese instante, entendió que no era solo una batalla, era un viaje. Un viaje en el que todo era posible. Mientras la luz continuaba expandiéndose, sintió que las sombras, aunque siempre tendrían su lugar, no dictarían su futuro. Tenía el poder de elegir ser luz, amor y esperanza. Clara sonrió, mirando el horizonte brillante que se abría ante ella. Había llegado el momento de hacer las paces con su pasado y abrazar su nuevo futuro. La vida, con todas sus complejidades, extendía su mano y Clara estaba lista, y así, en el brillo de su luz propia, Clara dio un paso hacia adelante, avanzando con una fuerza renovada y una fe inquebrantable. Mientras el paisaje a su alrededor se iluminaba, la energía pura la envolvía, dándole un profundo sentido de paz. Esto no es el final, pensó, es solo el principio. Vivió cada día después en celebración de la luz que había encontrado, transmitiendo historias y reconociendo cada sombra que se cruzaba en su vida, pero nunca más permitiéndoles oscurecer su camino. El mundo era un lienzo lleno de posibilidades, y Clara estaba lista para pintarlo con la luz de sus decisiones y el amor de quienes la habían apoyado en su viaje. Así, con un corazón brillante y una sonrisa radiante, comenzó su nueva historia. Es tu turno de acompañarla en esta aventura. ¿Listo para encender tu luz y enfrentar tus propias sombras? Y antes que se apague la chispa de esta historia, no olvides que el ciclo de la luz y la oscuridad es interminable. Por eso, necesitas suscribirte ahora. No pierdas el hilo de las próximas historias. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios cómo te sientes. ¿Qué decisiones estás listo para tomar? Share esta historia con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más para compartir, porque este camino se vive mejor en compañía. Vamos juntos.